Muy bien, chicos. Póngame si ya se está viendo la presentación, por favor. Sí, ya. Ok. Muy bien. Entonces, aquí están los criterios del DSM-4 o DSM-5. La verdad es que no varían mucho. En cuanto a la cuestión de la temporalidad, aquí es donde se marca lo primero, ¿no? Vamos a leer esto con calma y vamos a hacer un poquito ahí como de lectura entre líneas de lo que va diciendo aquí los criterios. Aquí que se comenta de un periodo de al menos de 2 semanas durante el cual hay un estado de ánimo deprimido o una pérdida de interés o placer de casi todas las actividades. Esto es muy importante porque la depresión o el trastorno depresivo mayor. eh, y la pregunta, ¿y si hay un trastorno depresivo mayor, hay un trastorno depresivo menor? La verdad es que no. No sé, el nombre viene así, pero realmente como un trastorno depresivo mayor menor, no hay diferenciación. Lo que sí hay que diferenciar es entre si el trastorno depresivo es leve, moderado o grave. Eso sí es lo que hay que hacer la diferenciación. Pero bueno, aquí ya nos están empezando a poner algunas cosas importantes, como por ejemplo lo que es la temporalidad. Esta cuestión de la temporalidad, chicos, es un elemento, digamos, hasta cierto punto subjetivo, porque si tenemos un paciente que está pues, con una franca depresión grave, con ideación suicida, o con algunos elementos de alto nivel de disfuncionalidad, pero híjole, chavo, tienes 6 días con esto, la verdad es que no cumple los criterios. No, de hecho viene en un pequeño apartado donde si los síntomas son mucho más importantes o intensos, y ya hay como componentes de ideación suicida o incluso síntomas psicóticos, que ahorita vamos a ver lo de la depresión psicótica, eh, pues no, pues no nos tenemos que esperar a lo de las 2 semanas. Y aquí esta cuestión de que el trastorno depresivo no es solamente una persona que esté muy, muy triste, sino que aquí ya tenemos esta otra cúmulo de palabras que está aquí, pérdida de interés, está ahí en amarillo. Esto es lo que vamos a conocer nosotros con el nombre de anedonia. Anedonia o, bueno, el hedonismo se refiere a lo que es a las actividades que son de tipo placenteras. En la búsqueda del hedonismo, pues es lo que estamos buscando de alguna manera, lo que es el placer. En la anedonia es al contrario. Entonces, este tipo de pacientes, pues sí, van a estar con la queja o con el malestar de sentirse muy tristes y todo durante la mayor parte del día. Pero también la otra pregunta fundamental que tenemos que hacer es de que si esto también le ha llevado a tener una pérdida del interés en actividades que antes le eran placentero a la persona. Estos dos elementos, lo que es sentirse triste la mayor parte del tiempo y lo que es la anedonia, son los dos criterios fundamentales para poder hacer un cribado o una identificación rápida del trastorno depresivo. Entonces, hay estudios muy importantes, hay estudios muy padres, en donde si yo divido, o bueno, yo tengo una población y yo quiero hacer una división rapidísima, fácil, práctica, de poder identificar cuáles vamos, tenemos 100 personas. Y pues más o menos por estadística, pues 10 de esas 100 personas, pues a lo mejor van a estar presentando un trastorno depresivo mayor. Poco menos, unas 8 yo creo. Pero bueno, si yo quiero hacer la identificación rápida de aquellas personas en las que pudiera haber ese trastorno depresivo, simplemente yo a esas 100 personas les tengo que hacer de una por una la pregunta. ¿Usted se ha sentido triste la mayor parte del tiempo en las últimas semanas? Sí, ok. ¿Y ha perdido el interés en cosas o en actividades que a usted antes le interesaba, como pues que salir al parque, salir con sus amigos, hacer ejercicio, ver películas, y la persona comenta que sí, que también ha perdido ese interés? Entonces, ya de entrada por estos dos criterios, que son los criterios más importantes para el trastorno depresivo, ya podemos hacer una diferenciación. Las personas que digan que sí, podemos pasar a hacer el resto de las preguntas, ahorita lo vamos a ver en lo que es en la parte del algoritmo, y las personas que digan que no, pues simple y sencillamente vemos que ahí no hay ningún riesgo de un trastorno depresivo. En los niños, chicos, esto es bien importante. Los niños, adolescentes,
y yo diría también adultos con una cuestión emocional de inmadurez. Hay adultos bastante inmaduros. Eh, el síntoma cardinal no es tanto la depresión o la manifestación de síntomas de tristeza o de minusvalía. Curiosamente, el síntoma más importante en estas personas es la irritabilidad. Esto tiene que ver con una consigna, que es cuando nosotros somos ya adultos, en teoría, nosotros ya tenemos formado una personalidad, ya hemos forjado una personalidad. Esa personalidad ya se hace pues más llevada hacia lo que es al narcisismo, es al, hasta el sociopático, no sé, o el interiorizante, exteriorizante, etcétera. Pero bueno, el chiste es de que esa personalidad es parte de lo que nos ayuda como a poder hacer una manifestación correcta de nuestros estados emocionales. Que si me siento deprimido, me siento triste, pues yo puedo decir, oye, me siento triste. O empiece a tomar reacciones emocionales y cognitivas adecuadas al estado anímico en el que me encuentro. En, en el caso de los niños o de los adolescentes, como en teoría todavía no tienen desarrollado una personalidad en forma, les es muy difícil el manejo de las emociones. Entonces tenemos que estas personas, en lugar de tener esta manifestación tal cual per se de la tristeza, lo que tienden es a una manifestación a través de la frustración o del malestar, a través de la irritabilidad. Entonces, esto es muy importante en los niños. Sí existe el trastorno depresivo, pero cambia el criterio, no estas falta o de anedonia o el síntoma de tristeza, sino a la irritabilidad. El estar clínico significativo, afectación en otras áreas de su vida, deterioro laboral, no solamente, esto quiero que lo tomen muy en cuenta para no solamente lo que es la depresión, sino para casi cualquier diagnóstico que nosotros vayamos a observar. Llámese ansiedad, llámese esquizofrenia, llámese trastorno obsesivo compulsivo. Todos los diagnósticos en psiquiatría vienen con este pequeño portado de que los síntomas tienen que ser lo suficientemente importantes como para que la persona esté disfuncionando. Esto también incluido en aquellas personas que tienen problemas por el consumo de alguna sustancia. No, doc, es que yo no tomo. ¿Por qué? Porque a lo mejor están imaginando que el consumo perjudicial o el consumo de abuso de alcohol es el del cuate que se la pasa tomando diario. Le digo, pues no, no tomas diario, pero tomas una vez a la semana. Y esa vez que tomas a la semana te pones re mal, has tenido problemas que llega la policía a detenerte, te pones mala copa y golpeas personas en el antro. O sea, eso estás disfuncionando. Y eso es un problema. Y eso tiene su diagnóstico como trastorno de consumo de alcohol de tipo abuso o consumo perjudicial. Mm, Algunas personas, si bien la disfunción no es tan marcada, pero sí en esta parte de que comentan que tienen que hacer un esfuerzo muy grande para poderse mantener funcional en estas áreas en las que están desarrollándose. Hasta aquí, chicos, quiero volver a hacer énfasis en el hecho de que estos dos primeros criterios clínicos son bien importantes. Apúntenlos, por favor, ahí, manténganlos ahí a la mano, de que los primeros los síntomas más importantes para poder hacer un diagnóstico certero de trastorno depresivo mayor es los sentimientos de tristeza la mayor parte del día, las últimas 2 semanas, y la presencia de pérdida del gusto por hacer cosas placenteras, lo que llamaríamos nosotros como anedonia. Entonces, y esto viene aquí en estos dos primeros criterios. Aquí ya viene ya desglosado todos los criterios clínicos del DSM-5, donde viene lo que es el estado de ánimo depresivo o la disminución del interés. Eso ya lo platicamos. Otro tipo de síntomas que hay son alteraciones de tipo fisiológicas. Aquí estamos viendo las dos que son como las más comunes, que son la queja de los pacientes, que sería como la pérdida o ganancia de peso. Al principio, en general, o en una depresión casi per se, lo que existe generalmente es un paciente que tiene una hiporexia, tiene una pérdida como de este deseo por la comida, porque pues también parte de la anedonia, pues parte de las cosas placenteras de la vida, pues es la comida.
también hay esta pérdida. Pero más adelante hay algunas personas que también pueden desarrollar un incremento de peso porque también existe un concepto que se llama alimentación emocional, que es cuando la persona está comiendo, pero por emociones. Nuestros alimentos, la forma en la que comemos tendría que ser eh, por tres cuestiones. Comer primero por cuestión nutricional, comer por placer, también se vale comer por placer y porque realmente me gusta esa hamburguesa que está ahí. Y también por la cuestión social. Siempre que estamos en sociedad, siempre que estamos en una reunión con el amigo, siempre que salimos a una cita o algo, ahí está la comida ahí en medio. Eh, lo que sí no debería de pasar es cuando la persona está comiendo por emociones, cuando come y identifica que está comiendo porque o está ansioso o porque está deprimido o incluso porque está aburrido. También hay personas, o porque está enojado, hay personas que comen también por enojo o por aburrimiento. Eso sí es lo que no debería de pasar. Entonces, aquí estas personas desarrollan esta cuestión que se llama alimentación emocional y esto hace que estas personas, pues, al sentir las emociones no placenteras o incómodas, entonces tiendan a descargar esto a través de los alimentos. El insomnio o la hipersomnia, que también es uno de los criterios de lo más común que tenemos en cuanto a las quejas de los pacientes, uno de los elementos que van más identificando que llevan a nivel de disfunción es en esta parte de esta alteración en el insomnio, o al contrario, la hipersomnia que se sienten adormilados durante el día. Los demás criterios, chicos, una agitación o enlentecimiento psicomotor de casi todo el día. Es rara, pero bueno, en aquellas personas, especialmente con algún elemento de inmadurez, pues la agitación o la irritabilidad y el lentecimiento sería como que el más común, ¿no? Donde la persona se siente como en este mundo lento, como en cámara lenta, como que todo pasa muy, muy, muy lento. De hecho, hay estudios interesantes en donde se ha visto que la forma, la percepción del tiempo, lo cual es algo muy, muy frágil, la percepción del tiempo parece ser que en los pacientes con trastorno depresivo cambia y el tiempo se hace, la percepción del tiempo se hace mucho más larga a diferencia de los pacientes que no padecen algún tipo de algún trastorno mental. La fatiga, evidentemente, y en relación al hecho del insomnio. Y, ojo chicos, también estas son otro tipo de quejas de los pacientes a los cuales anteriormente no se le hacía mucho énfasis en la parte de la depresión, que son las alteraciones de la capacidad de la concentración. Ya vimos lo que fueron en el mini mental las alteraciones de tipo cognitivas, las alteraciones a nivel de lo que es de las funciones mentales superiores. Y estas funciones mentales o esta capacidad de concentración está muy determinada a través del neurotransmisor de dopamina. Entonces, cuando veamos ahorita lo que es la parte de los antidepresivos o la parte de la neurobiología de la depresión, vamos a ver que la dopamina es muy importante para la parte y para la actividad de la corteza frontal, particularmente en este caso de la corteza dorsolateral, que es, como ya vimos en la clase anterior, que uno de sus compañeros nos hizo el favor de exponer sobre esta corteza, en cuanto a que la corteza dorsolateral es fundamental y muy importante para lo que es la capacidad de la concentración, la capacidad de la memoria de trabajo. Entonces, los pacientes que tienen depresión disminuye la funcionalidad de la dopamina y esto lleva a que el paciente pueda presentar muchas alteraciones a nivel de la concentración. Y se crea como una especie de círculo vicioso. El paciente se siente torpe, el paciente se siente lento, el paciente se siente incapaz y al momento de sentirse de esta manera en su trabajo, pues la persona todavía se siente más inútil o se siente menos apto o se siente peor en cuanto a la capacidad de autonomía y esto hace que se sienta más deprimido. Entonces se vuelve una especie de círculo vicioso ahí y que lleva al siguiente punto que sería pues lo que es los sentimientos de inutilidad que se presentan en estos pacientes. Pensamientos recurrentes de muerte, ya tendremos nosotros, cuando pasemos de esta clase a la que sigue, seguiremos con la parte de comportamiento suicida, sería lo que sería la siguiente clase, y ahí es donde vamos a ver cómo preguntar, qué preguntar y cómo hacer una intervención más específica en lo que es en la parte del comportamiento suicida. Entonces, chicos, no sé si hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta con estos criterios. Los dos primeros son los más importantes y digamos que los otros son como los criterios accesorios.
Ok, ahora vamos a ver el mentado algoritmo del MHGAP. Este es el algoritmo del MHGAP, pero del viejito. Y aquí venía, si bien viene muy retacado de información en una sola visualización, pero ya cuando uno lo va leyendo y lo va entendiendo, queda bastante claro. Entonces, pero bueno, este es el de MHGAP viejito, vamos a trabajar nosotros con el nuevo. Espero que lo hayan tenido chance de revisarlo. La verdad es que a mí el nuevo se me hizo un poco más complicado para una lectura inmediata. Me gustó más el anterior, pero bueno, vamos a tratar de desmenuzar el nuevo MHGAP y cómo está planteado para lo que... el MHGAP, chicos, vuelvo a recalcar lo que se dio en la primera clase. La OMS, en esta connotación de que no existen suficientes especialistas en salud mental para poder hacer un tratamiento adecuado de los pacientes o de la cantidad de personas que padecen lo que se llaman trastornos mentales, neurológicos o de sustancias. Entonces, lo que hizo la OMS es decir, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es preparar a nuestros médicos de primer nivel de atención para que ellos sean capaces de poder hacer la identificación y capaces de poder tomar las directrices y las decisiones adecuadas para el tratamiento, por lo menos inicial, de este grupo de pacientes. Y por eso es que se hizo lo que es el MHGAP. Existen, antes de la pandemia hubo una capacitación del MHGAP aquí en Aguascalientes. Entonces existen capacitaciones a las cuales los médicos generales o médicos de primer nivel de atención pueden acudir y pueden ellos capacitarse en esta parte del MHGAP, que es lo que de alguna manera nosotros también vamos a aprovechar esta información para poderla trabajar lo que es aquí en el curso. Entonces, punto número 1. La primera pregunta que yo tengo que hacerme frente a mi paciente es, ¿este paciente tiene un trastorno depresivo mayor? Y el primer punto es, la primera consigna que tenemos que hacer es sobre la pregunta, que ya la había mencionado en esta importancia. ¿Ha tenido la persona al menos uno de los siguientes síntomas básicos de la depresión durante al menos 2 semanas? Volvemos a tomar los criterios del DSM de las 2 semanas. Y estos dos puntos o estos dos elementos que vuelvo a repetir son bien importantes. Ánimo deprimido persistente. ¿Ha estado usted triste la mayor parte del tiempo durante las últimas 2 semanas? Sí. ¿Ha habido una marcada disminución del interés de las actividades que antes eran placenteras para usted? Sí. Pues entonces nos vamos al siguiente punto, ¿no? Si es no, pues usted no tiene depresión y sígale. Siga con su vida, por favor. Continuando con los que dijeron que sí. Ok, entonces ya tengo mis dos primeros criterios básicos y ahora ya puedo empezar a preguntar los criterios, digamos, como accesorios. Entonces, todos estos que comentamos ya ahorita, lo que es en las diapositivas anteriores, pues están simplemente aquí repetidos. Alteraciones del sueño, cambios significativos del peso, aquí sí viene disminución o aumento, culpa, fatiga o pérdida de energía, alteraciones de la concentración, una persona que, esto es bien común, esto si bien no vienen en los criterios del DSM, pero también el paciente que tiene trastorno depresivo se vuelve una persona, por la cuestión de la cognición, una persona con una alta dificultad para tomar decisiones. Y ha habido pacientes que me han dicho, es que doc, no sé qué ponerme de ropa, o sea, la verdad es que estoy en la mañana y me cuesta tanto trabajo, algo que hacía tan en automático como agarrar mis chunches, ponerme ropa y vestirme y irme. La alteración cognitiva es tan intensa, es tan grande, que incluso el paciente llega a decir, es que no sé, no puedo vestirme. O tengo que preguntarle a mi familia, oye, ¿qué me pongo de ropa? Una paciente hace 2 días me dijo, me tardé 6 horas en hacer las maletas del viaje de los niños. Íbamos de viaje, pero me tardé 6 horas en hacer ese viaje, en hacer esa maleta. Habla o se mueve más lentamente, volvemos aquí y neurobiológicamente ya nos está hablando de alteraciones particularmente del neurotransmisor de la dopamina. La presencia de desesperanza, que esto ya tiene que ver mucho con lo que vimos nosotros en la cuestión cognitiva, y la desesperanza, ojo, tómelo de una vez esta palabreja desesperanza porque la vamos a usar mucho cuando veamos lo que es la parte del comportamiento suicida. Pensamientos o actos suicidas, pues bueno, ahí viene en relación porque la desesperanza es uno de los elementos cognitivos más importantes para identificar qué pacientes con pensamientos suicidas están de mayor riesgo y cuáles no tanto.
sigue diciendo que sí. Ok, ya tienes tus primeros criterios, por lo menos cumples otros 3 de los accesorios, entonces lo más seguro es que esto sea una depresión. Parece ser que no hay duda de que estamos frente a un trastorno depresivo mayor. Pero aquí bien, y continuamos con nuestro algoritmo. Volvemos, y el algoritmo, si se fijan, pues prácticamente lo que está haciendo uso es de lo que ya viene en el DCM. Que en este punto tiene que ver con lo que es la parte de la disfunción. Tiene la persona considerable dificultad en el funcionamiento diario en el ámbito personal, familiar, social, educativo. Oiga, estos síntomas que está presentando usted, señor, le han llevado a tener que dejar de ir a trabajar, le han llevado a no poder estar con su familia, le han llevado a no, a todas estas alteraciones cognitivas de no poderse concentrar adecuadamente, no poder estudiar adecuadamente. No, pues sí, ok. Entonces, considere posible existencia de depresión. Ahora, aquí viene un consejo técnico. Esto lo vamos a ver más lo que es en la clase de esquizofrenia y trastornos psicóticos, pero existen, vuelvo al punto, chicos, una depresión de tipo leve, moderado y grave. Cuando tenemos depresión grave, la depresión grave la vamos a dividir en dos rubros. Depresión, trastorno depresivo mayor grave con síntomas psicóticos y trastorno depresivo mayor grave sin síntomas psicóticos. Recuerden, chicos, la sintomatología psicótica se refiere a la persona o a la presencia de pensamientos de carácter irreal que están fuera del contexto de la normalidad del individuo, que son ideas que son raras, extravagantes, que salen de ese contexto y que por más prueba de realidad que nosotros le demos al individuo, no logra reducir estas ideas. En el caso del trastorno depresivo mayor, cuando se presenta con síntomas psicóticos, es muy particular porque se refieren a ideas de carácter de culpa. Entonces, imagínense una depresión psicótica, es una persona que va a estar diciendo que por su culpa viene el fin del mundo. A mí me ha tocado mucho los pacientes con depresión psicótica y está muy metido el pensamiento de la culpa, está muy metido ahí el elemento de la culpa, pero en un elemento psicótico o en un rango psicótico, y no sé por qué, pero aquí en Aguascalientes me ha tocado que generalmente viene esta materialización de la culpa a través de las ideas religiosas. Entonces, del pecado, es lo que me ha tocado más. Pacientes que mencionan cuestiones de que han cometido algún acto que tiene que ver o que se podría considerar como un pecado y que por eso son personas que merecen un castigo divino o este tipo de niveles. A esos niveles están el mundo psicótico del paciente con un trastorno depresivo mayor. Mientras que el paciente con esquizofrenia, su sintomatología va a ser más hacia la cuestión de la paranoia, de que me están siguiendo, de que me están cazando, de que me están vigilando, mientras que acá es un comportamiento o un tipo de pensamiento que va más en el tinte de lo que es de la culpa. Aquí está. La depresión psicótica, así es algo que dijo un paciente alguna vez. Soy culpable de la ruina del mundo. ¿Por qué? Porque yo cometí algún acto de pecado. Merezco como soy culpable y ante la culpa, pues lo que debe de venir o lo que siente el paciente que debe de venir es el castigo. Ojo, ante la culpa, chicos, las disculpas y los castigos no sirven de nada. Lo que sirve es la reparación del daño. ¿Sí? Entonces, primero identificar si tenemos las culpas que sentimos nosotros son reales, realmente tuvieron que ver con nuestra participación, porque hay personas que también se están adueñando de culpas que ni siquiera les pertenecen. Y ante la culpa, si la culpa realmente es mía, entonces lo que tengo que hacer es reparar esa culpa. Si yo rompí un vidrio, pues sí, yo levanto la mano, yo fui quien lo rompí, pero pues ahora tengo que pagar el vidrio, ¿no? Tengo que reparar. Lo que sí dicen estos pacientes es que hay una hiperestesia moral trágica y el paciente en este contexto delirante, pues todo su mundo, toda su vida, toda su mente, todos sus pensamientos van a ir alrededor del tema delirante. Este es bien importante. La antecedentes de manía. Esto es complicado porque aquí lo que estamos tratando de hacer es la diferenciación de que si estamos frente a un trastorno depresivo de tipo normal
o estamos frente a un trastorno depresivo dentro del contexto de un trastorno bipolar. Ya que veamos trastorno bipolar va a quedar un poco más claro esto y vamos a hacer un poco más a desmenuzar más detenimiento. Pero el trastorno depresivo, el trastorno bipolar, la característica fundamental es aquel paciente que presenta los dos polos en cuanto a lo que es la presencia, el polo depresivo, como cualquier depresión, pero también el paciente se va hacia lo que es al polo completamente contrario, que sería lo que es presentar un episodio de manía. Y si bien la tristeza es el estado anímico fundamental de una depresión, en la manía el estado anímico fundamental es la euforia, que la euforia es la presencia de este estado anímico exaltado, hiperactivo, taquipsíquico, lleno de energía, pero que en el cual no hay una razón aparente para que pueda estar este estado, además de que también tiene una temporalidad específica. Entonces son personas que dejan de dormir cuando están en estado de manía, dejan de dormir por una semana, duermen una hora y con eso están pilas, y la persona se siente súper bien, se siente en manía, se siente eufórico, y es muy difícil tratar a ese paciente porque como se siente tan bien, y decirle que está mal, que está realmente en un estado eufórico de manía y tratar de darle un medicamento o un tratamiento, pues la persona se va a rehusar a tomar ese tratamiento. Entonces, generalmente ya cuando el paciente ya tuvo un episodio de manía, ya se hizo el diagnóstico de trastorno bipolar, ya quedó claro. eh, y, pero el problema son aquellos pacientes que desarrollan un primer episodio depresivo y que no se conocen que son o que probablemente tengan un trastorno bipolar. Aquí vienen los criterios clínicos para trastorno de manía. Esto los vamos a ver más con calma y con detenimiento cuando veamos lo que es la clase de trastorno bipolar. Ah, todavía va en relación todavía seguimos en el algoritmo de lo que es en la parte de la discriminación o diferenciación con un trastorno bipolar. Tengo un paciente que está deprimido. Ok, muy bien. Aplico mi HGAP, veo que el paciente pues sí está presentando criterios clínicos para un trastorno depresivo, usted está deprimido, aplicamos todo lo que es la parte de las intervenciones básicas para trastorno depresivo mayor, y yo decido que como este paciente está deprimido, yo le voy a empezar un medicamento, un fármaco, y le empiezo, no sé, fluoxetina, por decir algún medicamento. Pero resulta que el paciente, cuando le empecé la fluoxetina, mandan un mensaje por vía WhatsApp a las 2 de la mañana. Lo veo hasta el día siguiente porque los mensajes que me mandan en la madrugada yo estoy bien dormido y bien jetón y ni los veo. Eh, y resulta que dice, doctor, es que con la fluoxetina, Paco, no sé por qué dije Paco, pero el paciente Paco estaba muy deprimido y que le empezamos fluoxetina, empezó a estar muy bien, muy feliz, pero doc, ya se nos fue al otro lado, entonces ya no durmió nada, ya está súper feliz, está cantando, se desnudó y está ahí ahorita en el techo cantando, está haciendo, dice que va a hacer, no sé, un proyecto o algo que está haciendo ahí en la azotea. Entonces, el paciente se nos fue lo que es completamente al otro lado y al contrario lo que sería a la manía. Ay, pues, ups. No es porque hayamos usado la fluoxetina en una dosis demasiado alta o grande. Los antidepresivos no son tachas, chicos. No son estimulantes, eso son otras cosas. Eh, sí fue fluoxetina, eso no fue fluoxetina, ¿no? Hágale un antidoping, por favor, a Paco. Eh, no, lo que pasó aquí es que resulta que Paco es un paciente que realmente tenía una depresión, pero tenía una depresión dentro del contexto de un trastorno bipolar. Existe un fenómeno en los pacientes con trastorno bipolar cuando se les empieza un tratamiento farmacológico para depresión. Cuando un paciente con trastorno bipolar se le da antidepresivos, existe este fenómeno que se llama viraje. Entonces estoy virando del polo depresivo hacia el polo de manía gracias al uso de los medicamentos o de los antidepresivos. Dentro del tratamiento farmacológico en psiquiatría, chicos,
Tratar depresión no es tan complicado. Bueno, hay depresiones muy resistentes. Tratar síntomas psicóticos tampoco es tan complicado. Yo creo que en psiquiatría, farmacológicamente, lo más complejo es tratar trastorno bipolar, porque por ejemplo, cuando tengo un paciente con una depresión que se llama unipolar o que solamente es una depresión normal, pues le meto los antidepresivos y listo, y esperamos lo que es el efecto, esperamos a que empiece a hacer como su trabajo terapéutico el medicamento y empezamos a ver la mejoría. Pero ¿qué pasa cuando tengo un paciente con trastorno bipolar y que está en depresión y no puedo usar antidepresivos? Porque si uso un antidepresivo normal o la dosis normal, lo voy a virar y lo voy a mandar al otro lado. Entonces, lo que le digo a esta familia es, híjole, ¿qué cree? Que Paco sí tiene depresión, pero aparte déjenme decirles que Paco también tiene trastorno bipolar. Entonces, lo bueno es que ya lo descubrimos. Lo malo es que ahora tenemos que mandarlo a internar al hospital, porque un paciente que está en un episodio de manía, y especialmente cuando está así tan psicótico, sí se recomienda de entrada tener que internarse porque son pacientes que tienden a tener muchos errores de juicio, tienen gastos excesivos, tienen también hipersexualidad. Entonces, son pacientes que se meten en muchos problemas y ya cuando bajan del episodio de manía, pues vienen muchas culpas, vienen muchas deudas, viene la reparación de todos los daños que hicieron durante el episodio de manía. Entonces, eso es bastante trágico para el paciente. Entonces, lo mejor es tenerlo contenido, lo que es en algún lugar o en algún espacio, como en un hospital, en lo que baja el episodio de manía, que generalmente pues es como en una semana, 2 semanas. Pero bueno, si a un paciente empecé un antidepresivo y se nos fue al lado contrario, sí, es que era trastorno bipolar, disculpe. Eh, otro punto bien importante aquí, chicos, es la presencia de los duelos. Ustedes saben, espero que sepan, que el concepto del duelo, cuando nosotros perdemos un ser querido, particularmente se usaba lo que es el concepto del duelo para estas pérdidas de seres queridos, para fallecimientos, pero también el duelo no solamente es en lo que es en el fallecimiento de un ser querido, también tiene que ver con pérdidas de otro tipo, ¿no? Cuando una persona pierde un trabajo, está en duelo. Cuando una persona le roban su carro, está en un duelo también por su carro. Cuando una persona pierde su relación amorosa, está en duelo. Cuando se le pierde su perrito, está en duelo también por su perrito. Entonces, y cada quien vive sus duelos de forma diferente. Entonces, hay veces donde me traen pacientes que están en un duelo, eh, pero los duelos en instancia y en un primer momento no tienen por qué tratarse farmacológicamente, porque estar en duelo no significa estar en un cuadro depresivo. Un duelo, como ustedes habrán visto y saben, es este camino que la persona o el individuo tiene que recorrer, a través del cual va a pasar por diferentes estados emocionales, como lo que es la negación, la ira. Es una persona que está con enojo porque perdió su objeto amado. eh, Depresión, ira, negación, va a estar negándose respecto a esta situación, como dicen uno, que todavía no le cae el 20, de que falleció mi mamá, y la verdad es que todavía no siento que me caiga el 20 de todas las implicaciones del fallecimiento de ella. Y, y al último, lo que es la aceptación, o lo que dicen en las iglesias cuando hay estas misas de seres queridos que han fallecido, que dicen mucho, me he fijado que dicen al último, les deseamos pronta resignación, que sería más bien como una aceptación, pero una aceptación en calma, ¿sí? Una aceptación en donde la persona va a ser capaz de poder hacer una revaloración de, de que ahora la vida, si bien ha perdido la relación física, corpórea con la persona que perdió, que falleció, también se puede mantener la relación con nuestros seres queridos de otra manera. Dicen que cuando alguien fallece, lo que se pierde es la relación, o lo que se pierde es, pero solamente lo que es el envase de la persona. Pero seguimos teniendo una relación, digamos, más de índole metafísica con aquella persona que ha fallecido. Y mi padre falleció cuando yo tenía como unos 24 años más o menos, yo estaba en la universidad. Y estaba terminando la carrera, y al fallecimiento de mi padre yo entendí que, bueno, mi padre sigue pues, viviendo. En primer lugar, está en mí genéticamente,
segundo lugar, hay una interiorización de una imagen mental de mi padre. Yo me puedo imaginar cómo hablaba, cómo se expresaba, cuál era su sistema de valores, objetos que hay aquí en el mundo. Tengo una hermana, entonces también a través de mi hermana también existe ahí una cuestión de mi padre. Si no hubiera sido por mi padre, en primer lugar, yo no estaría aquí, no estaría mi hermana. Entonces empezamos a ver que la pérdida o este duelo no se tiene que ver en carácter de pérdida, sino que se tiene que ver en carácter de transformación. Y esto ayuda mucho para que la persona vaya entendiendo esta parte del duelo y vaya viviéndolo de una manera más tranquila. Pero bueno, aquí a lo que quería llegar es que un duelo de primera instancia no tiene por qué ser tratado farmacológicamente. Pero, Mm, dicen que un duelo normal, hay diferentes bibliografías y dicen que un duelo normal debe durar en lo que la persona tiene la pérdida y lo que llega a la aceptación aproximadamente de 3 meses a 6 meses. Aquí en el MHGAP lo ponen de 6 meses. ¿Qué pasa con personas que están atoradas en su duelo desde hace 10 años? La señora que perdió a su esposo y que pues, desarrolló una depresión a partir de la pérdida del esposo, lleva 10 años deprimida. Y ni le toques el tema del esposo porque se pone a chillar, se pone a llorar, se encierra en el cuarto y ya no hace nada el resto del día. Desde que falleció su esposo, su nivel de funcionalidad en el mundo bajó, no ha logrado aceptar, no lo ha logrado como, digamos, como masticar y continuar con su vida a partir de la aceptación de esa pérdida. Estamos ahí frente a una persona que evidentemente pues está con un duelo, pero que está en un duelo atorado, un duelo complicado con un trastorno depresivo. Los duelos podemos tener ahí duelo complicado con trastorno depresivo, duelo complicado con ansiedad, duelo complicado incluso con un trastorno psicótico, con una depresión psicótica. Entonces, ya si estamos teniendo aquí esta cuestión de que el paciente lleva atorado por mucho tiempo o también está también teniendo criterios clínicos claros para depresión, entonces, esta persona es que sí esté teniendo un cuadro de duelo, pero con una depresión. Si el paciente está nada más con el puro duelo normal y que lleva 2, 3 días que falleció el esposo y se siente muy triste y está llorando, pues hay que dejar que ella viva su duelo, no necesita venir con el psiquiatra. Lo que sí podemos hacer por esa persona para asegurar que tenga el duelo menos traumáticamente posible es tener un acompañamiento terapéutico con un tanatólogo. De hecho, los psicólogos que se especializan en tanatología, su función, su aplicación fundamental es la de poder hacer estos acompañamientos terapéuticos de estos pacientes para evitar de que los duelos se les vayan a complicar con una depresión o con algún otro tipo de trastorno mental. Otros síntomas accesorios, continuamos aquí con lo que es con el algoritmo del MHGAP. La presencia de ideación suicida, eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Creencia que carece de méritos, o sea, la persona tiene realmente una distorsión, como vimos al principio de la clase, las distorsiones de Beck. Es una distorsión de sí mismo frente al mundo, una distorsión de que el mundo es demasiado sombrío y una distorsión también alterada de lo que sería del futuro. Estamos teniendo con un paciente está teniendo un estilo cognitivo muy negativo. La presencia de síntomas psicóticos, en dado caso de que estamos teniendo una depresión psicótica, que ojo, aquí en la depresión psicótica también aplica el uso de los antidepresivos, pero sí se tiene que hacer un cambio y también agregar aparte del antidepresivo, también un antipsicótico. Entonces, vamos a tener que hacer un poquito de cambios cuando estamos teniendo estos síntomas psicóticos. Entonces, tenemos que sí, seguimos todavía con la depresión. Ahí, Roxana, con el algoritmo, pues así está el algoritmo, Roxana. ¿Yo qué quieres que haga? Y hay otros trastornos MNSC, esas letras MNSC se refiere a mental, neurológico y de sustancias, que se refiere a cuáles son los criterios clínicos o cuáles son los principales diagnósticos que nosotros estamos tratando en el MHK, en donde viene, pues bueno, lo que sería epilepsia, funcionamiento psicótico, consumo de drogas y sustancias, son todos los demás diagnósticos que vienen en el MHK, si ya lo estuvieron por ahí ojeando. Mm,
Entonces, de esto es del anterior. Ah, ok. Doctor, bueno, ya, viene la persona, usted tiene todos los criterios clínicos para depresión, ya aplicamos los dos primeros criterios clínicos y evidentemente hay un cuadro depresivo ahí. Pero resulta que es una chica joven y que dice, doctor, pero es que creo que estoy embarazada. Ok. Aquí en esta diapositiva lo que se ve son los criterios clínicos o la parte del algoritmo, pero del MHGAP del 1 para qué hacer en caso de que la paciente esté en un embarazo. Aquí dice, y evidentemente, chicos, pues refiérala con el especialista, ¿no? Ni se metan en problemas, ni se metan en meollos, ni nada por el estilo, porque cuando estamos frente a un embarazo y un cuadro depresivo mayor, se tienen que hacer algunas concesiones en cuanto a la parte del tratamiento. Y aquí la gran pregunta va a ser, pero tiene criterios clínicos. Tiene una depresión, vamos a poner una depresión moderada, que sí le está llevando a tener una alta disfuncionalidad. Es una paciente que ya está en su tercer, cuarto mes de embarazo y la depresión le está llevando a tener evidentemente un embarazo que pues la verdad es que en lugar de ser una cuestión bonita y padre de la maternidad, de las de toda esta cuestión de ser el milagro de la vida y todo eso se está convirtiendo prácticamente en un infierno el embarazo de la pobre paciente. Entonces la pregunta es, ¿se pueden usar antidepresivos en el embarazo? La respuesta es sí. Este, este es uno de los metaanálisis más grandes, creo que es del 2017, debe de haber ya metaanálisis ya más modernos, pero bueno, este es uno que comenta sobre el uso de los antidepresivos y la cuestión aquí es particularmente cuando veamos ahorita los grupos de antidepresivos, chicos, vamos a ver que los medicamentos más usados para trastorno depresivo mayor y que también van a estar aplicados aquí lo que es lo que es la cuestión de los embarazos, es los ISRS, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son los medicamentos buenos, bonitos y baratos, completamente seguros, que ustedes van a poder usar como médicos de primer nivel de atención para lo que son las depresiones. Entonces, aquí lo que se hizo en este estudio es el odds ratio, o sea, el grado de riesgo que existe para el uso de los ISRS, lo que son los defectos del nacimiento cuando los medicamentos se utilizan durante el embarazo. Entre ellos, lo que se encontró en los hallazgos es que la sertralina, ya vamos a ver ahorita ojalá que alcancemos, si no en la próxima clase que ya entremos a ver lo que es la parte de los antidepresivos, algunos de ellos, como por ejemplo, la paroxetina fue el peor, es el que sí ahora sí de prohibido usar paroxetina durante el embarazo porque produjo un incremento en la presencia de anencefalia, defectos septales, obstrucción del ventrículo derecho, gastroquí, o sea, es horrible, la paroxetina en el embarazo, no. Citalopram es citalopram, efecto del tubo neural, pero aquí bajo la consigna de que realmente es muy bajo, realmente es muy, muy bajo, y, y la parte de la fluoxetina también es algunos defectos septales, pero muy bajitos. Y lo que es la otra parte, la sertralina, es el medicamento más seguro que podemos tener para lo que es en el embarazo. Entonces, de entrada, chicos, sí se puede usar, no recomendaría de ninguna manera que como médico de primer nivel de atención se avienten a la faena de empezar un antidepresivo durante el embarazo, pero de que sepan de que si llega alguna paciente con ustedes que esté embarazada y resulta que está tomando sertralina, es completamente seguro, porque me ha tocado casos de pacientes que vamos muy bien en nuestro tratamiento para depresión o para ansiedad con el uso de sertralina y llegan con el ginecólogo y el ginecólogo dice, no, tiene que dejar ese medicamento. Y días después, semanas después, tenemos una paciente que está en crisis y una paciente que incluso está con riesgo de un comportamiento suicida. Entonces, eh, hay esa parte de que es posible. Citalopram y citalopram también son relativamente y son muy seguros. Y hasta ahorita los pacientes que he usado, porque hemos tenido bastantes pacientes en una cuestión de embarazo y de tener que usar medicamentos, y nos ha ido bastante bien con el uso de estos dos medicamentos, sertralina, citalopram o escitalopram.
Pues esto sería el último resultado. Eviten usar, y si está el paciente usando paroxetina, hay que cuestionar bastante qué está pasando con ese tratamiento, a menos de que estamos teniendo alguna intervención casi de tipo heroica y que lo único que le ayuda a esa paciente es la paroxetina, pues bueno, ok. De todos modos, el incremento pues, es muy bajito de la anencefalia o obstrucción del ventrículo derecho, es 3.2 y 2.4 de Otis radio. La verdad es que no es relativamente tan grande, pero bueno, hay que evitarlo de todos modos. Y la sertralina no se asoció con ningún defecto realmente, entonces ese es el medicamento que es más adecuado para estos pacientes. La depresión infantil, pues bueno, evidentemente existen los paidopsiquiatras. La única subespecialidad en psiquiatría que existe aquí en México es paidopsiquiatría. Existen otras psiquiatrías de alto nivel, pues sería, pero son solamente como cursos de alto nivel, de alta especialidad, pero no son subespecialidades. La única que hay en psiquiatría en México ahorita, por lo pronto, es paidopsiquiatría. Las demás son otros cursos de alta especialidad, como lo que sería psiquiatría de enlace, que es psiquiatría de hospitales generales, psiquiatría legal, psiquiatría para trastorno bipolar, psiquiatría para esquizofrenia. En el caso de la depresión infantil, si estamos identificando los criterios, lo único que hay que recordar es que aplican todos los demás criterios, pero lo que es la tristeza sí debe de cambiar y debe de cambiar hacia lo que sería eh, la presencia de irritabilidad en lugar de los sentimientos de tristeza. Continuando con el MHGAP, ¿aquí alguna duda? Este es todo el algoritmo. La verdad es que viene un poquito complejo. Me parece que uno que se hace un poquito bolas con esta parte del algoritmo, cómo está marcado lo que es en el MHGAP, pero bueno, así es como viene. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda en cuanto a lo que sería el algoritmo, chicos, para ya continuar lo que sería el protocolo y lo que sería los últimos elementos que nos comente el MHGAP para intervenciones en pacientes. Y antes de pasar a lo que sería al uso de los medicamentos. ¿No? Bueno, vamos a tener unos 10 minutitos, chicos. Ahorita a las 9:15 regresamos para seguir viendo la clase de depresión. 10 minutitos de descanso, por favor, chicos.
Listo, chicos, vamos a continuar para acabar a las 10:30. Continuando con el LMH-GAP, bueno, ya hemos visto lo que son los criterios clínicos para depresión, cuáles son los dos criterios. Vuelvo a hacer énfasis en eso, chicos, los dos criterios base para lo que es el diagnóstico de trastorno depresivo mayor, los síntomas accesorios y ya lo que sería como la identificación de algunas situaciones particulares o especiales, ¿no? Estamos hablando de cuando existe una depresión con síntomas psicóticos, cuando existe una posibilidad de embarazo, sí se pueden usar medicamentos, pero pues siempre hay que hacer la referencia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con el fenómeno del viraje? Cuando a un paciente con riesgo de trastorno bipolar o que ya tenga trastorno bipolar o que se haya sospechado y se le empieza el antidepresivo y produce un episodio de manía porque hicimos el viraje, ahí, ups, pues fue. Los pacientes de tercera edad también, especialmente, yo no sé por qué no lo incluyeron aquí en el MHGAP. Paciente de tercera edad es un paciente que es muy frágil respecto a la función cognitiva. Eh, y existe, no es un diagnóstico avalado así, pero es algo que se utilizaba mucho, que decimos nosotros en la residencia y en general en el argot entre psiquiatras, se dice de lo que se llama pseudodemencias, porque los pacientes que tienen episodios depresivos, ya los que están en una tercera edad, las alteraciones cognitivas que presentan les hace les hace pensar o sentir que están, o los familiares lo ven como con olvidos, con alteraciones en la funcionalidad, como un síndrome de ejecutivo. Entonces, los familiares piensan que su padre o su familiar en una relación de 2 a 3 semanas empezó a desarrollar Alzheimer. Y no, resulta que no es una alteración cognitiva per se, sino que es las alteraciones cognitivas, pero secundarias al episodio depresivo. Esto es algo que se llama pseudodemencia. Y cuando empezamos el tratamiento con el antidepresivo, curiosamente, ¡pum!, pues el paciente mejora su cuestión cognitiva. Entonces, no estábamos frente a una demencia, estábamos frente a una pseudodemencia. Entonces, hay esos pacientes de la tercera edad, también hay diferentes tipos de tratamientos y medicamentos que podemos utilizar con ellos. Pero bueno, ya tenemos el diagnóstico del trastorno depresivo. Lo que sigue aquí es ya lo que es la parte del protocolo. Pónganme ahí, por favor, en el chat si se escucha bien y todo, por favor, chicos. Para saber que sí escuchan lo que hago. Ok, perfecto. Entonces, ya tenemos el diagnóstico y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Continuando con lo que viene ahí en el MHGAP, dice, proporcione psicoeducación a la persona y a sus cuidadores. Vamos a ver qué es todo esto de psicoeducación. Ahorita lo más adelante en otra diapositiva desarrollo esto. Reduzca el estrés y fortalezca los apoyos sociales. Son intervenciones que se hacen evidentemente en el consultorio. No se requiere ser un psicoterapeuta o un psicólogo para poder hacer estas intervenciones. Un médico de primer nivel atención podríamos, y simplemente se requiere ser pues, una persona empática y una persona que realmente pues está interesada por la persona que está enfrente de nosotros, que es el paciente. Entonces, porque si yo estoy viendo que el paciente evidentemente su cuadro depresivo se refiere o está relacionado por ejemplo, una mujer que está viviendo en una situación de violencia de género, que está viviendo en una situación de abuso, en una relación en donde existe violencia de tipo física, psicológica, incluso sexual y económica. Entonces, ese es el estrés, esa es la situación que está provocando el conflicto, y lo que está presentando la persona es una reacción a estrés, pero es una reacción a estrés ya que está cayendo en el cuadro depresivo. Entonces, en este sentido, la, la intervención pues tendrá que ser también la derivación de la paciente hacia, por ejemplo, lo que es, me toca mucho hacer eso en el hospital de psiquiatría, es la derivación al Instituto de la Mujer para que reciba también apoyo psicológico y apoyo legal, ¿sí?
porque le digo, no importa cuánto antidepresivo, no importa si le doy 4 o 5 tabletas de fluoxetina al día, porque el problema de usted se refiere a una situación específica de conflicto que está pasando y que le está llevando a esto. Y es algo que se tiene que resolver. Evidentemente son pacientes o personas que viven en una situación, estos círculos de abuso o lo que se llaman ahora las relaciones tóxicas, de las cuales es primero difícil darse cuenta, date cuenta, amiga, y ser consciente y empezar a tomar cambios, y empezar a ser responsable y empezar a poner límites y cambios respecto a lo que se tiene que hacer. Entonces, esto se refiere a las intervenciones de estrés que tienen que ver con cada uno de los pacientes. En la red de apoyo, también algo que toca muchas veces es que recuerdo que llegaban pacientes solos al hospital de psiquiatría con una crisis emocional muy, muy fuerte y la intervención también era pedirle a trabajo social que movilizara a la familia, que hiciera que viniera la familia para también explicarle a la familia que su paciente, que su familiar, que su hija, que su hermano estaba pasando por un cuadro depresivo, estaba pasando por una situación límite de crisis y que esa persona necesita de apoyo de su red. A veces la red de apoyo es muy caótica, a veces la intervención es, ¿sabes qué? Salte de tu casa y vete con una tía, vete con una prima, porque tu ámbito social, tu ámbito de red de apoyo está de la fregada, está de la patada. Y a veces la intervención es pedirle a la persona que se salga. Eso también es una situación de reducción de estrés. Entonces, cada caso es diferente, cada caso vamos viendo qué se va necesitando y qué podemos ir haciendo, qué podemos ir recomendando a los pacientes. El funcionamiento adecuado en las actividades diarias y en la vida de la comunidad, eso tiene que ver con la parte de la activación conductual, que viene más adelante, y es instar a que el paciente, aunque se sienta deprimido, aunque se sienta mal, hay que instar a que el paciente se mantenga activo, que haga actividad física, que no deje de hacer sus actividades que hace normalmente, que no deje de ir a trabajar, a menos de que sí haya una situación de ya de una discapacidad o una incapacidad, más bien sería la palabra incapacidad, secundario del trastorno depresivo mayor y en lo que esperamos, lo que haga el efecto del medicamento, pero sí es tratar de que el paciente no le gane la depresión. Esto ya se los había comentado, creo que en algún momento dado, pero cuando Doctor, no se escucha su micrófono. escucha, Ya. ya, voy a poner aquí el microfonito. ¿Ya se escucha? Ok, por se movió aquí un poco el micrófono. Eh, si se me fue la onda bien gacho. Bueno, si la cuestión de pedir al paciente que mantenga una actividad constante, que no deje de hacer, en las actitudes, si es una actitud de tipo pasiva, va a ser muy difícil porque es esta sensación como de estar cargando una piedra en contra de una colina. Es muy cansado, el paciente, uno empieza a hacer intervenciones de que, oye, pues hay que hacer ejercicio, hay que hacer actividad física, hay que hacer reactivación conductual y el paciente, no, no hice nada. Ah, bueno, ok, está bien. Subo el medicamento, pero a diferencia de cuando tenemos un paciente que está en una actitud proactiva, da por hecho de que el paciente va a tener un mucho mejor pronóstico. Eh, la consideración de la administración de los antidepresivos, eso vamos a ver ahorita. Yo creo que vamos a empezar a ver lo de la parte de los antidepresivos, a ver qué tanto alcanzamos a terminar o no. Y la derivación a diferentes tipos de modalidades de psicoterapia, lo que es como la activación conductual, que esto ya diríamos toda esta parte de reactivación que se le está pidiendo al paciente, pero hay metodologías psicoterapéuticas ya muy bien estructuradas para lograr esto con el paciente. Una de las mejores modalidades va a ser la terapia cognitivo-conductual y lo que es la terapia interpersonal. Ojo, ojo ahí. El MHGAP, ahí no viene
Gestalt o que psicoanálisis, que son terapias que sí son válidas y han mostrado tener una buena respuesta, pero son modalidades de terapia que son más tardadas, que son más costosas. Y aquí lo que está tratando el MHGAP es de plantear intervenciones prácticamente en el tercer mundo, en países del tercer mundo, países en vías de desarrollo, ya quién sabe en qué diablos estamos nosotros ahí, gracias a la 4T. Y ahí la cuestión es de que este tipo de terapias, la activación conductual, la terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal, han mostrado ser el tipo de intervenciones psicoterapéuticas que tienen mejor evidencia en cuanto a costo-beneficio. Son terapias relativamente cortas, son terapias baratas y son terapias que tienen muy buena evolución. A diferencia, por ejemplo, un psicoanálisis en donde el terapeuta va a decir, pues tal vez vamos a ver una mejoría en 1 año o en 2 años. Oye, no manches, pues la persona no puede mantenerse deprimida 1 o 2 años, ¿no? En lo que empieza a haber una mejoría para la cuestión de un psicoanálisis. Entonces, por eso es que vienen estas especificadas en el MHGAP. Se puede, si el paciente quiere ir a Gestalt, se puede, si el paciente quiere ir a psicoanálisis, se puede, pero sí hay que comentarle que las que tienen más evidencia en cuanto a una respuesta más rápida son estas que están aquí marcadas en el MHGAP. No, chicos, la ayahuasca no es una terapia, porque luego también ha habido muchos pacientes que están tratando de ir o que viene la familia y dice, Doc, es que me dijeron que la ayahuasca es como ir a terapia lo que ves en 6 meses lo ves en un solo día, ¿no? Esas son sesiones, no son sesiones terapéuticas en primer lugar, aunque diga la gente que está ahí vendiéndola que sí, que la terapia, la que da. Al fin y al cabo, pues es desestructuración, es desestructurar la mente y dar rienda suelta a que el inconsciente salga y explote y haga lo suyo y se manifieste, pero es una manera poco estructurada, no cuidada, y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. De hecho, hay pacientes que me dicen, oiga, doc, quiero ir a la ayahuasca, y veo que es un paciente que está, en cuanto a estructura de pensamiento y estructura de personalidad, está muy bien estructurado, estamos ya en un buen tratamiento. Digo, pues adelante, ¿no? Ve y diviértate, go ahead y diviértete, chavo, o chava. Pero si veo que es un paciente que está en una situación de crisis, en una situación límite, no, de ninguna manera, y mucho menos pensando en que va a ser una cuestión terapéutica, chicos. La orientación a resolución de problemas, pues bueno, como ya dijimos un poquito aquí, como por ejemplo en situaciones donde la paciente está siendo violentada por su pareja o alguna otra situación de algún problema, evidentemente tampoco se trata de que nosotros resolvamos los problemas del paciente, ojo. Lo que sí podemos hacer es alusión a que este problema o esta situación que está teniendo usted, señor o señora, parece ser que está teniendo un nivel de participación muy importante en el desarrollo de la sintomatología depresiva que usted está teniendo y por lo tanto tenemos que ver cómo resolver esto. ¿Y cómo resuelvo, doctor, que mi esposo me pegue? Pues, tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que ir a las instituciones que puedan brindarle un apoyo psicológico legal para resolver su problema. Obviamente hay problemas que no se pueden resolver. Ahorita quiero comentarles qué pasa con aquellas personas que tienen un problema que no se puede resolver y del cual no se puede escapar de ese problema. Quiero comentarles en esto de resolución de problemas. Recuerdo una vez en la residencia, estaba yo en la residencia y creo que estaba en el R1 o el R2 y bueno, yo estaba ahí en la guardia con el doctor Fernando Molina, que es mi compa, mi amigote, mi comadre, y, y él era mi R mayor. Y llegó una paciente de muy bajo nivel económico y que estaba muy deprimida, muy triste, porque tenía hambre y además tenía un problema de tipo endocrinológico, tenía síndrome de ovario poliquístico y tenía mucho hirsutismo. Entonces, le dimos el tratamiento, el medicamento y todo, y
y tenía mucha hambre, entonces, pues, ahí tenía unos burritos, pues, le pasé pues, ahí tiene mis burritos, ¿no? Se los regalo, señora. Y Fernando, ahí en el hospital tenía rastrillos para los pacientes y también le regaló un rastrillo, pues ahí se puede, porque la paciente era de muy bajos extractos, muy bajos nivel socioeconómico. Entonces, me acuerdo en la entrega de guardia, cuando estuvimos platicando del caso, de la situación de la paciente, nos pusieron una regañada, porque ¿cómo se les ocurre a usted? Son psiquiatras en formación y que su intervención haya sido regalar burritos y regalar un rastrillo a la paciente. Pues es que era el problema de la paciente, tenía hambre y tenía el sutismo, ¿no? Pues entonces, pues, en la orientación de resolución de problemas, pues nuestra resolución de problemas, sí empezamos un tratamiento farmacológico, pero también la parte de la resolución de problemas fue regalar burritos y regalar un rastrillo. Nos pusieron una cajetiza, pero bueno, él y yo sabíamos que hicimos lo que estaba en nuestro corazón, lo que nos dictó nuestro corazón, que era lo correcto, y la paciente se fue muy feliz, ¿eh? Entonces, así vamos viendo con cada uno de nuestros pacientes cuál sería la resolución de problemas, pero también bajo la consigna, chicos, vuelvo a este punto, de saber hasta dónde es nuestra responsabilidad frente a cada uno de los pacientes. Nosotros estamos para apoyar, nosotros estamos para dirigir, nosotros estamos para referir de forma adecuada, pero no estamos para hacernos responsables de los problemas de los pacientes. No trate pacientes con tratamientos ineficaces, con inyecciones de vitaminas. Esta es una clásica del servicio social. No sé qué tiene, pero mira, ahí tengo un multivitamínico. Aquí le va, señora o señor, estas vitaminitas para que usted pueda sentirse un poquito mejor. Y los pacientes pues se van felices con sus vitaminas, pero aquí el MCHGAP nos dice, no, eso no debe de ser. Y el seguimiento periódico, porque aquí lo que se plantea en el MHGAP, chicos, es que al igual que lo que es un tratamiento para hipertensión o para diabetes, un médico de primer nivel de atención debería de estar en la capacidad de hacer un tratamiento de estas instancias y también llevar el seguimiento. Ustedes empezarán sus tratamientos de hipertensión o diabetes siempre y cuando no esté complicada, siempre y cuando haya buena respuesta a la primera línea de tratamiento. Irán haciendo los seguimientos. También eso se tendría que hacer en el caso de la depresión o del trastorno de ansiedad o el trastorno por algún problema de los que plantea el MHGAP en lo que es en el seguimiento periódico, pero que las situaciones especiales volvía a plantear infancia, embarazo, síntomas psicóticos, etcétera, eso sí, inmediatamente refiere a chicos. Cuanto a la parte de psicoeducación, lo que nosotros debemos de hacer con nuestro paciente es esta parte de psicoeducación. Obviamente, toda esta intervención son cuestiones utópicas porque, pues, evidentemente, estando en el centro de salud o estando en una consulta, por ejemplo, como un médico de primer nivel de atención, un médico familiar en el IMSS y decirle y ponerle a hacer psicoeducación del paciente cuando tiene 15 minutos o 20 minutos para la consulta, obviamente es una cuestión de utopía, pero bueno, aquí es como está planteado y así es como se debería de tratar de lograr esto. Primero, ¿se acuerdan de este concepto del estigma? El estigma, que es esta cuestión de estar marcado del hecho de tener o padecer un trastorno mental, significa que la persona tiene una marca negativa hacia él, de una percepción hacia él y una percepción de los demás hacia él. Entonces, tenemos que quitar y, en primer lugar, trabajar con el estigma y comentar al paciente en dado caso de que tenga un cuadro depresivo, un trastorno depresivo mayor, en primer lugar, usted cumple criterios para trastorno depresivo mayor, pero también cualquiera de nosotros está en riesgo. Estamos en situaciones límites, estamos en situaciones que a veces nos sobrepasan, estamos en situaciones donde también incluso hay una cuestión genética, hay una cuestión de crianza, hay una cuestión ambiental que nos puede llevar al desarrollo de los síntomas depresivos y cualquiera, incluso los niños, incluso las mujeres embarazadas, incluso los viejitos, están en riesgo de desarrollar un trastorno depresivo. Sobre las distorsiones cognitivas, ¿se acuerdan, chicos? Son las tres básicas, una percepción negativa de sí mismo, una percepción negativa del futuro y una percepción negativa del mundo. Entonces, comentarle de que también parte del cuadro depresivo es que la persona tiene estos estilos negativos hacia esos tres elementos, hacia sí mismo, hacia el mundo y hacia el futuro. Y yo les digo a mis pacientes que es como estar con unos lentes oscuros y todo se ve negro, todo se ve oscuro, todo se ve en grises.
y somos incapaces de poder ver muchos de los matices de las cosas neutrales o buenas que hay en el mundo. Sí, el mundo está de la patada, sí, hay cosas muy malas, pero también no todo está tan peor o tan mal. Otro punto importante es que el medicamento tarda tiempo, vamos a empezar un tratamiento farmacológico, usted va a empezar un proceso psicoterapéutico, pero eso es esa es una cuestión que no implica que sea un tratamiento, no es una gripa, y no espere que en una semana ya tengamos ya cambios drásticos. Debemos de darle su tiempo, debemos de aprender a ser pacientes, debemos de esperar y debemos de también poder trabajar con incertidumbre. Podemos también aprender a tener también cierto nivel de tolerancia a la frustración. Y hay pacientes muy desesperados, hay pacientes que quieren ya la mejoría inmediatamente y tenemos que avisar porque eso hace que el paciente se desespere y vaya saltando de psiquiatra en psiquiatra o de médico en médico por la expectativa de tener una mejoría rápida. Continuar con las actividades placenteras y sociales, ya vimos eso lo que es en la actividad. Las medidas de higiene del sueño, porque el clásico, chicos, es el paciente, doctor, no duermo bien, ok, ¿y qué hace antes de dormir? No, pues me pongo a ver celular y me pongo a ver tablets, me pongo a ver una película, pues ya se fregó su ciclo de sueño y de vigilia. Entonces, lo que podemos trabajar también con el paciente es, les invito a que revisen lo que son las medidas de higiene del sueño, que son estos 12 puntitos, a ver si logramos tener la clase de sueño. Esas se quedarían como las clases como accesorias, ojalá que podamos llegarla a tener, de los trastornos del sueño. Pero bueno, cuando veamos medidas de higiene del sueño, una de las básicas es evitar el uso de aparatos eléctricos o aparatos que pueden emanar luz porque va a afectar lo que es los niveles de melatonina, que es la hormona del sueño, y con lo cual se afecta lo que es el ciclo circadiano y se afecta lo que es nuestro reloj biológico. Y identificar el comportamiento suicida, que vamos a tener toda una clase para eso, chicos. Mm, Y cambiar un poquito el tema, hacer un poquito, cambiarle un poquito el ritmo a lo que estamos ahorita llevando. Eh, la situación de la depresión, o aquí a los psiquiatras se nos acusa de ser demasiados biologicistas y de que todo lo queremos poner en explicaciones de tipo de alteraciones de neurotransmisores, y en estas explicaciones de simplificación, simplistas, biologicistas, de es que lo que pasa, señor, señora, usted tiene un trastorno depresivo mayor y lo que le está sucediendo es que usted tiene alteraciones en su neurotransmisor de la serotonina y de la dopamina, y lo que va a hacer el medicamento es regular la serotonina y la dopamina. Sí, es cierto, pero no es suficiente. Eso no es suficiente. Entonces, como psiquiatras también deberíamos, no todos los psiquiatras, se vale de que haya psiquiatras que sean solamente, que vayan a la pura parte biológica, pero creo que tenemos que ir más allá de eso, en cuanto a lo que es la explicación biológica, bioquímica, pero también hacia lo que es la explicación psicológica, emocional, como lo que ya vimos en cuanto a explicarle al paciente de por qué tiene estos estilos cognitivos, por qué hay estas alteraciones y por qué hay estos pensamientos tan negativos que presenta el paciente. Digamos que la depresión produce una distorsión del mundo y de la realidad, tal vez no al grado de una distorsión de una psicosis, a menos de que sea una depresión psicótica, y que también hay que hacer énfasis en esa parte, pero también la tercera parte que yo es la que planteo aquí, es también hacer una intervención, o bueno, lo que yo hago con mis pacientes es una intervención de tipo existencial, en donde aquí mi Dios, Señor, gran Señor Víctor Frank, este escritor del Hombre en busca del sentido, que creo que ya los he comentado aquí con ustedes y lo seguiré comentando. Entonces, cuando un paciente llega allá al consultorio y me dice, hay muchos pacientes que me preguntan sobre recomendaciones de libros, yo evidentemente siempre saco el Hombre en busca del sentido, por favor, lea este. Eh, y ya el clásico que ando ahí recomendando. Y en esta parte, Víctor Frank lo que comentaba es sobre de la depresión como una parte también de una crisis existencial que existe en la persona. Y pues realmente los medicamentos, si bien pueden ayudar mucho a la parte bioquímica, más adelante harán cambios y recambios también en la forma cognitiva del paciente,
pero también la parte de experiencia, de vivencia, de existencia, ese ya es otra cuestión más compleja. Y lo que podemos, o lo que yo hago aquí con los pacientes, esto ya es completamente fuera del curso, chicos, esto ya es una cuestión ya como extra, es que él comenta que ante las crisis existenciales, las crisis depresivas existenciales, lo que se plantea es a nuestro paciente es que nosotros podemos hacer una contraparte a esta crisis existencial a través de tres grandes rubros de diferentes formas de valores. Los valores de creación, que es, puede ser desde la creación artística, puede ser desde la creación de un proyecto de vida, puede ser desde la creación de una familia, puede ser desde la creación de una paternidad, puede ser desde la creación de un modelo o de la visualización de ustedes viéndose a ustedes mismos, cómo se quieren crear, cómo se quieren ser como médicos, cómo se visualizan a ustedes. Me gustaría también la próxima clase que hablemos un poquito sobre de lo que es para ustedes el modelo de ser un médico exitoso y analicemos un poquito sobre esa parte de lo que es el éxito. Y todo eso que el paciente va creando en su mundo va haciendo que la persona vaya conformando, construyendo un mundo que sería lo mejor para él posible. Llegan muchos pacientes que dicen, es que el mundo es una mierda, es que no vale la pena, no veo sentido en el mundo, este tipo de quejas de índole existencial. Digo, pues mira, pues el mundo ya ahí está. Eh, y además estamos como en esta cuestión de que queremos que el mundo nos dé respuestas. No, somos nosotros dando respuestas a las circunstancias que tenemos de vida y creando las mejores condiciones posibles de las cuales pues realmente tengamos una vida que pues valga la pena ser vivida. Eso es lo que sería como la parte de los valores de creación. Los valores de experiencia se refieren a aquellos que también tenemos como muy, muy relegados, chicos, que es simplemente poder hacer el disfrute de las experiencias que estamos teniendo día a día. Por eso, la meta en la vida no debe de ser la búsqueda de la felicidad, sino la meta en la vida debe de ser poder estar en las condiciones de bienestar posible, las mejores posibles, para que cuando pasen cosas chidas en la vida, las podamos disfrutar. Cuando me pase una cosa chida, veamos una película que esté padre, un grupo que nos gusta mucho sacó eh, un nuevo disco, cuando esté jugando videojuegos, o sea, poder tener la experiencia y poder tener el disfrute de ello. Hay personas que están tan metidas en un malestar, en una necesidad o necedad de autoexigencia, que cuando le pasan cosas chidas en la vida, ni siquiera es capaz de hacer el disfrute de ello. Oye, qué chido que te pasó esto, qué chido que sacaste buena calificación en esta. No, no importa, pero yo tendría que haber sacado más. Oh, bueno. Pues. Y hay personas que vienen con un estilo negativo y tan cerrado ante el mundo, que ni siquiera son capaces de tener un valor de experiencia o una sensación o la apertura de las cosas chidas que están en la vida. Hay gente que sale de vacaciones y son sumamente infelices por salir de vacaciones. Se la pasan súper mal y nomás están viendo qué cosa negativa van viendo en sus vacaciones para poderse sentir miserables en las vacaciones. Son personas que están tan cerradas a que ni siquiera pueden tener valores de experiencia. Y los valores de actitud, los comenté un poquito, pero quiero hacer un poquito más diferenciación aquí con esto. ¿Qué hacer cuando no podemos huir del dolor? ¿Qué hacer cuando no podemos, por ejemplo, una persona que ya está con un diagnóstico de una enfermedad que no puede quitársela? Oiga, usted tiene diabetes, usted tiene hipertensión, usted tiene cáncer. Eh, cuando digamos que tenemos una situación de la vida que no podemos ni por nuestros valores de creación cambiarlos o construir algo, eh, pero sí podemos decidir, a pesar del diagnóstico, a pesar de la situación o de la circunstancia, sí podemos cambiar nuestra actitud o determinar qué tipo de actitud vamos a tener ante esto. Esto yo lo veo mucho en aquellas madres que tienen un hijo que tiene alguna discapacidad, por ejemplo, un hijo con alguna cuestión de algún trastorno del espectro autista, especialmente estos autismos que sí son como ya de un nivel de discapacidad, o estos autismos muy profundos, o que, no sé, algún otro tipo de discapacidad. Y la verdad es que vemos en las madres que se tiran
completamente a la frustración, al enojo hacia el mundo, al enojo hacia Dios o hacia quién sabe con quién se tenga que enojar. Y hay madres que deciden que, pues, este es mi hijo, esto es la situación que me tocó y tengo que tomar una actitud lo mejor posible para hacer frente a esta situación. Dos madres que tienen hijos que están bajo situaciones más o menos similares, pero lo que determina completamente, no se puede escapar de esta situación, ahí está, estas son las situaciones, estas son las circunstancias, pero lo único que sí se puede hacer es, en el uso de libertad de cada una de ellas, es determinar cuál va a ser la actitud que va a tener ante esto. Alguna vez creo que les había traído el ejemplo de dos estudiantes que reprueban alguna materia. Bueno, ya reprobamos, ok. ¿Y qué vamos a hacer con esa reprobada? Pues bueno, voy a recursar, ok, pues ni modo, pues voy a abrir un curso extraordinario, un grupo de estudio de trabajo, no sé, algo. O el otra persona que pues empieza con el cutting, empieza a golpearse emocionalmente, soy un inútil, no sirvo para nada por haber reprobado, etcétera. O sea, misma situación, chicos, no podemos, ya reprobamos, ok, ya no podemos subir de eso. Pero sí podemos determinar cuál va a ser nuestra actitud frente a esa situación. Eso es lo que sí se puede hacer y eso es lo que sí tenemos derecho a hacer, chicos. Entonces, esto es algo que maneja mucho Víctor Frank, este psiquiatra que estuvo en los campos de concentración, y a partir del cual hice de esa experiencia de haber estado en los campos de concentración, a partir de la cual no se podía huir porque ahí estaba, pero él podía determinar qué tipo de personas eran las que decidían aventarse contra la reja y prácticamente hacer la suicidación, y cuáles determinaban o decidían mantenerse ahí en una constancia y en un día a día esperando a ver qué era lo que pasaba con ellos. Esos son los valores de actitud. Entonces, ahí recomiendo mucho, mucho este libro. No me canso de recomendarlo, chicos. Bueno, muy bien, chicos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ya vimos criterios clínicos, ya vimos el algoritmo del MHGAP. Ya hasta me aventé un poquito de cuestiones extras con Víctor Frank. Entonces, de alguna situación o algo que quisieran comentar, chicos, de si un paciente pasa esto, no sé, alguna situación que les gustaría comentar para que tratemos de aplicar un poquito lo que hayamos visto. Doctor, a mí me quedó una duda. En cuanto al duelo, el hecho de Ujú. una pronta resignación, o sea, estaba comentando que era de 3 a 6 meses. El Sí. hecho de que un paciente desarrollara esa resignación antes de ese tiempo o una resignación muy precoz también podría ser un problema o está completamente en lo normal. Ok. Mira, ahí habrá que ver la situación porque también existen algo que se llaman duelos anticipatorios. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos, porque no es lo mismo, también tiene que ver con el fallecimiento y cómo fue el fallecimiento o la pérdida? ¿Qué tal por ejemplo, voy a hablar de una pérdida no es lo mismo cuando fallece un ser querido por cáncer y que ya tenía años y años batallando esa persona por el cáncer. Eh, a diferencia de cuando fallecen en un accidente automovilístico y el fallecimiento es inmediato. A lo mejor la persona que tuvo el fallecimiento de su ser querido por cáncer y que ya había estado internado, o sea, a lo mejor la familia ya se había preparado. A lo mejor ellos ya habían hecho un duelo anticipatorio. Entonces, ya cuando fallece ese querido, así como de, oye, pues ya descansó mi papá, ya descansó mi hermano en paz, ¿no? Por eso dicen descansa en paz, ya descansamos todos, porque la verdad son situaciones que son muy traumáticas, muy desgastantes para la familia, y a lo mejor eso es lo que pasa, a lo mejor en ese fenómeno. Eh, Otra cuestión también que pasa aquí es que la persona pudiera estar en negación y estuviera disfrazado de una aceptación, una resignación muy rápida. Ahí lo que se tiene que hacer es la vigilancia, porque, a ver, si falleció mi esposa, fallece mi pareja, y yo estoy, no, no pasa nada, no pasa nada.
Y estoy en negación, estoy en negación, estoy en negación. La negación es un mecanismo de defensa con la cual la persona está tratando de mantener a raya la situación, pero la negación tarde o temprano no va a ser útil y va a empezar esa persona a desarrollar algunos tipos de síntomas, tal vez no inmediatamente, pero qué tal en un año ya le cae el 20 y entonces ahora sí desarrolla un trastorno depresivo. Entonces, esa persona, si bien que está en esa posible negación, en ese momento no es así de que, oye, te tengo que llevar con el psiquiatra para ver si estás en negación. No, pero sí yo recomendaría al familiar o a la gente alrededor que esté al pendiente, ¿no? Y que si empieza a ver algún síntoma o empieza a ver alguna sintomatología, aunque sea meses después, ahora sí esa persona tiene que ir a una valoración. Tal vez no con un psiquiatra, pero sí con un tanatólogo o con algún psicólogo. ¿Ok? Sí, doctor, ya quedó claro. Aparte, me Otra. imagino que dentro de la situación del paciente tiene que ver mucho en las condiciones o en los términos en los que estaba con esa persona que acaba de fallecer, ¿no? Para allá iba. Ahí te va. Ahí te va el gran tip para determinar y para identificar si un duelo se va a complicar o no se va a complicar. Yo puedo saber prácticamente, puedo leer el futuro y saber si ese duelo se va a complicar a través de un concepto. Y lo acabas de comentar tú ahí. Bueno, si hay culpa. Generalmente, y casi siempre me ha tocado ver eso, si yo veo un paciente y que está con el malestar porque falleció un ser querido, yo le pregunto si hay sentimientos de culpa frente al fallecimiento del ser querido, de que yo podría haber hecho algo, o yo me siento hasta un punto cómplice del fallecimiento o de la pérdida. Generalmente esa persona, a través de los sentimientos de culpa, sí va a desarrollar un trastorno depresivo, va a desarrollar algún tipo de complicación. Si no hay culpa, es muy difícil, es muy difícil. La culpa, para mí, y está ahí identificado en algunas guías de tratamiento y en algunas bibliografías, es como el elemento cognitivo más importante para determinar que una persona se vaya a atorar en el duelo. Y ahí estás hablando, Joel, de que pues cómo quedó o sea que se murió mi hermano, mi familia, pero la verdad yo sé que hice todo lo que podía hacer, yo lo llevaba con el médico, yo me hice cargo de lo que me correspondía a mí, estoy en paz. ¿Sí? Ese es un elemento bien importante, lo de la culpa, para ver si un duelo se complica o no. Muy bien, Joel. Muy buena pregunta, gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna situación particular que quiera comentar sobre la depresión? Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, eh, existe un tipo o un subtipo de depresión que si bien no va a cumplir los criterios clínicos para trastorno depresivo mayor, se llama distimia. La distimia, chicos, es un tipo de depresión o subtipo de depresión que digamos que es una depresión que en cuanto a intensidad es más baja, pero en cuanto a cronicidad es mucho más larga. Y esto hace que se confunda, y aquí viene con esta cuestión etimológica aquí del griego, distimia significa mal humor. Entonces, estamos hablando de pacientes o de personas que viven siempre de mal humor, que viven como siempre en la depresión. Aquí vienen los criterios clínicos del DSM-4, DSM-5 para distimia. Aquí nos habla de un estado crónicamente depresivo, presente la mayor parte del día, la mayoría de los días, 2 años. 2 años, o sea, para hacer el diagnóstico de distimia, a diferencia de un cuadro de un trastorno depresivo mayor, el cual es 2 semanas, en distimia son 2 años, chicos. Nos está hablando de una cuestión ya crónica, digamos que es una persona. Y antes los psicólogos hablaban de una personalidad depresiva. Había un subtipo así, como había una personalidad narcisista, así como había una de personalidad ansiosa, una personalidad evitativa, una personalidad dependiente. También había anteriormente una personalidad de tipo depresiva.
ya aceptó, ya como tal, ya no está avalada en los tipos o subtipos de trastornos de personalidad, pero aquí sí es importante que entiendan que esta distimia nos está hablando de pacientes que ya prácticamente parece que su personalidad ya es ser deprimido. Esos sujetos que se describen como estado de ánimo triste o desanimado, y en la entrevista es clásico esto que pasa con ellos. El paciente que dice, esta es mi forma de ser, así ha sido siempre deprimida, así he estado siempre mal, yo siempre he estado, y cuando le pregunto, oiga, en el padecimiento actual, cuando con cualquier semiología que tiene que empezar, ¿de cuándo empezó su problema? Fíjese, la paciente de 40 y tantos años, fíjese que yo cuando era niña, y dije, uff, no, pues entonces ya estamos hablando ya de muchos años, o sea, la mayor parte de su tiempo ha estado deprimida, la mayor parte de su tiempo ha estado bajo esta consigna de este tipo de elementos anímicos. Y si el paciente no se ha dado cuenta que el tiempo está de malas, ok. Eso es exactamente, ese es un punto bien importante. Es que esa es la diferencia entre el trastorno depresivo mayor y lo que estamos viendo aquí con la distimia. Porque aquí el paciente, en la distimia, en el trastorno depresivo mayor, generalmente el paciente sí tiene buena conciencia de enfermedad. Oiga, doc, yo hacía mi vida normal, yo trabajaba, estudiaba, pero a partir de que pasó esta situación, a partir de que hubo este cambio, eh, yo, empecé a estar muy mal y empecé a estar con no dormir, o sea, es un cuadro depresivo, pero el paciente está consciente de que antes estaba bien y ahora está mal. A ver, Fer, ¿quieres comentar, Fer? Doc, una pregunta. ¿La Claro. distimia y la depresión mayor pueden coexistir? Sí, es lo que se llama depresión doble. Y ahí olvídate. Sí, sí. De por sí ya traía la distimia y aparte se agregó una depresión, un cuadro depresivo mayor. Estamos hablando ahí de una depresión doble. Sí, sí existe. Y regreso a esto. Y la diferencia con la distimia es que la persona lleva tanto tiempo deprimido que ya cognitivamente, psicológicamente, ha aprendido a ver el mundo con lo que se llama una cognición negativa o negativista, que exactamente es como ser pesimista. ¿Sí? Ahora, no todo pesimista es una persona que tenga distimia, por eso hay que hacer la valoración y hay que hacer la diferenciación. Y los que tienen depresión doble requieren ser internadas, ¿no? Depende de si la depresión es grave y depende si la depresión trae ideación suicida o no, ¿sí? Depende del grado de disfuncionalidad. Los criterios clínicos para si un paciente tiene que ser internado o no por una cuestión de depresión es que sea una depresión grave que lleve a altísimo nivel de funcionalidad y que no podamos esperar el tiempo del tratamiento del medicamento para que el paciente pueda tener un mejor grado de funcionalidad. Pero realmente, chicos, lo que determina si un paciente se va a ser internado por una depresión mayor va a ser la presencia o no de comportamiento suicida. Eso va a ser como que el elemento más importante. Porque aquí cuando estamos frente a un paciente con este estilo cognitivo negativo, con este estilo cognitivo de tanto tiempo que ya como es parte de su personalidad, pasa mucho y me ha tocado pacientes que ya les doy el antidepresivo, mejoran por ejemplo en el estado de alerta, ya no están tan apáticos, pero de todos modos no doctor, pero es que sigue pasando esto y es que está todo mal y es que, o sea, ya se quedaron con un estilo cognitivo tan alterado, tan afectado, que ni siquiera ya pueden sentir como el beneficio de los medicamentos. ¿Se acuerdan cuando les había dicho, o sea, que la idea es no ser felices, sino estar en la apertura para las situaciones de bienestar, para que cuando pasen cosas buenas, seamos felices? Digamos que estas personas están completamente cerradas a la felicidad y ni siquiera el efecto de los medicamentos puede ayudar. Estas personas sí o sí necesitan aparte un apoyo de una terapia cognitivo-conductual, en donde ¿qué se hace en la terapia cognitivo-conductual? Se cambian las cogniciones que tienen frente al mundo y se le hace ver a la persona que sus cogniciones son completamente cerradas, rígidas, negativistas y que esa persona podría aspirar a tener formas de intervención o formas de ver el mundo que son mucho más neutrales, mucho más funcionales y mucho más adecuadas. Pero la verdad es que es difícil el tratamiento de estos pacientes
por este estilo cognitivo y la verdad, les voy a ser sincero, es muy desesperante porque les das tratamiento, tratamiento, tratamiento y la familia me dice, oye, pero ya veo que mi mamá ya hace más, ya se levanta más, duerme mejor, doctor, o sea, clínicamente está mejor, pero de acá en la cuestión cognición no se siente mejor el paciente del todo. O es muy poco lo que el paciente ve como mejoría. Tienen los criterios del DSM. Ay, se me fue. Estado crónicamente depresivo la mayor parte del día, 2 años. Igual, niños y adolescentes es irritable, pero ay, está bien difícil. Pues, niños y adolescentes pues, están irritables la mayor parte del día, ¿no? Entonces, como que ahí no. Y los síntomas, presencia de estar deprimido, 2 o más de lo siguiente, que prácticamente, chicos, son los mismos criterios clínicos para trastorno depresivo mayor, pero aquí viene la diferencia en lo siguiente. Que no ha habido un cuadro depresivo mayor, pero si lo hay es una depresión doble, igual descartar que no sea una cuestión de un trastorno bipolar. Y ¿dónde está la parte importante? No está. Bueno, pero aquí lo importante es de que la sintomatología no es lo suficientemente importante o intensa como para hacer diagnóstico de un trastorno depresivo mayor. Es difícil, chicos, ya realmente en el quehacer diario. La mayor parte de los pacientes con distimia, les puede ser por cuestiones prácticas, pasan y son diagnosticados como depresión. Ya hasta que van pasando varias consultas y voy viendo de que digo, híjole, aquí se me hace, ha habido mejoría clínica, la familia lo identifica, pero el paciente no, y ya voy viendo que la sintomatología ya lleva muchos años, ya hasta veo distimia como un diagnóstico diferencial. Es muy difícil hacer distimia como de entrada, ¿no? Su diagnóstico es distimia. Son generalmente ya como diagnósticos diferenciales y generalmente son pacientes que en una primera instancia fueron etiquetados como depresión. Un poquito en cuanto a la cuestión neurobiológica, solamente para, ya lo iremos viendo un poquito más a detalle ahorita que vayamos viendo la parte de tratamiento farmacológico. En general, no se han encontrado alteraciones significativas contra la población control, pero lo que son en depresiones crónicas, en distimia, en depresiones recurrentes, pacientes que tienen muchos episodios recurrentes de depresión, o lo que se llama depresión crónica, que es un estado depresivo, o sea, un estado que sí cumple criterios clínicos para depresión, pero que se mantiene por años y años y años. Hay pacientes que sí cumplen criterios francamente, para depresión grave y están así durante años. En ellos sí se ve que en la forma crónica, por estas alteraciones en los neurotransmisores, particularmente por la alteración en lo que va a ser la dopamina, vamos a encontrar alteraciones en el hipocampo. Y esto nos está hablando de alteraciones cognitivas que se observan en estos pacientes. Y vemos pacientes que son lentos, cognitivamente torpes, que se les dificulta mucho como memorizar, se les dificulta mucho en la parte de poder tener una funcionalidad ejecutiva y a veces parecen pacientes que ya hasta como si tuvieran un daño cerebral. A veces incluso a ese grado podemos encontrar grados de depresión y disminución del núcleo caudado y del putamen, que nos está hablando del núcleo estriado. El núcleo estriado es bien interesante, chicos. El núcleo estriado es un núcleo que su funcionalidad es la de activación, actitudes, comportamiento, pero de tipo inconsciente, que van hacia tipos de comportamientos como placenteros. Es muy común que el paciente con consumo de drogas y sustancias tenga alteración del estriado y haga que tenga actitudes de búsqueda de la sustancia, pero que ya está modificado por la droga, y hace que vaya a buscar la droga y dice, doctor, es que casi ni estoy siendo consciente de que estoy tomando, ¿no? Bueno, al final y al cabo es su responsabilidad, ¿no? Eso no se lo podemos quitar. Pero sí hay que entender de que el estriado sí va modificando diferente tipo de cuestiones, como en cuanto a las cuestiones de dependencia, adicción, o lo que serían ya como comportamientos de los hábitos. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí yo lo identifiqué eso hace un tiempo que quité el Facebook de mi celular. Y me empecé a dar cuenta que yo sacaba el celular casi en automático y casi en automático, sin ser consciente, quería apretar el lugar donde estaba antes el icono del Facebook. Y empecé a ser consciente de que ya era una cuestión que estaba tan manejado, tan automático y ya tan habituado,
ahí está el estriado funcionando en esa parte. Entonces, esta parte de esta afectación del estriado nos habla de pacientes que les es muy difícil la parte de la rutina. Por eso es tan difícil a estos pacientes pedirles de que se metan a hacer una rutina de ejercicio o que tengan otro tipo de actividades, porque hay que entender que incluso neurobiológicamente está afectada esta capacidad para hacer las acciones y actividades. La neuroimagen funcional, si bien para poder ver realmente cambios estructurales solamente se pueden ver en pacientes que tienen cuadros depresivos, pero ya de carácter crónico, sí imagen funcional neurológica sí nos ha permitido poder ver algunos cambios, incluso en pacientes que no tienen cuadros tan abruptos o tan crónicos. La resonancia magnética funcional nos habla de una disminución de la activación de la región dorsolateral, por eso estos pacientes presentan estos síntomas como de un síndrome disejecutivo, se sienten muy torpes, se sienten con la dificultad para poder realizar sus actividades normales y esto lleva a esta sensación de torpeza y este incremento de los sentimientos de minusvalía que presentan estos pacientes. Obviamente, aquí el neurotransmisor que está más implicado es lo que es la dopamina. Esta alteración se puede corregir con el tratamiento antidepresivo, pero sí tarda tiempo en que se pueda ver esa corrección. Ese es un elemento que también tenemos que tomar en cuenta con nuestros pacientes. Disminución de la actividad en la dopamina a nivel mesocortical o mesolímbico. Esto habla también de otras cuestiones, particularmente aquí nos habla más de la alteración de la anedonia. La dopamina a nivel de la vía mesocortical y particularmente la mesolímbica, recuerden que en lo mesolímbico, en el sistema límbico es donde se encuentra el núcleo accumbens, el cual va a ser el núcleo del placer. Entonces, aquí, fíjense chicos, cómo estamos viendo, cómo no es de echarle ganas. Por eso esta cuestión de no es echarle ganas, pues no, doctor, o no, mamá, no, hermano, no es de echarle ganas. ¿Por qué? Porque hay que entender que la persona que está deprimida sí tiene cambios estructurales, sí tiene cambios en la forma en la que está funcionando, por lo menos su región dorsolateral, por lo menos su región del sistema límbico, y que eso está teniendo representaciones de comportamiento. Entonces, no es de echarle ganas, es de hacer estos recambios bioquímicos que se pueden hacer con medicamento, pero también interesantemente, chicos, esta plasticidad neuronal no solamente es con medicamentos. Cuando ustedes están haciendo ejercicio, cuando ustedes están creando una rutina buena y saludable para ustedes, chicos, ustedes están trabajando en hacer un mejor funcionamiento de estas estructuras. Ustedes están logrando liberar mayor nivel de dopamina a nivel de su región de su corteza dorsolateral. Cuando hacen actividades placenteras, pero placenteras a largo plazo que implican una buena estructuración, están fortaleciendo lo que es su sistema límbico y su núcleo accumbens, entonces ya no va a querer que sea la recompensa simplemente por estar pisteando o por estar fumando o por cualquier cosa, ya va a pedir recompensas, pero que tienen que ver con otro nivel de estructura y con otro nivel de planeación más allá. Dice, doctor, es que también las diferentes drogas hacen que aumenten las catecolaminas, que es lo que provoca sí, exactamente, cuando veamos la parte de eso sí lo vamos a ver, lo que es la clase de problemas por consumo de drogas o sustancias. Claro que sí. Nuestro cerebro, nuestro sistema límbico, y en esta vía mesocortical, que lo que manda la vía mesocortical, digamos que es la carretera de información en la cual se maneja a través de la dopamina, lo que el cerebro de ustedes, el cerebro de cualquier animal, cualquier cerebro de cualquier rata, ratón, conejo, lo que quiere en algún momento dado es placer. Entonces, el placer está determinado por qué tanto la sustancia, la droga, la comida, la relación sexual, la música, la socialización o la vinculación, está liberando dopamina, lo que es en el sistema límbico. Ahora, hay diferentes formas de poder obtener dopamina, chicos. Se puede obtener una dopamina muy inmediata, pero muy efímera a través del consumo de las drogas o de las sustancias. Y entonces lo que va a hacer la persona es buscar y buscar y buscar y buscar para poder sentir esa dopamina de forma constante, busca la sustancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ya tenemos una persona que está adicta y que ya requiere y va a pedir siempre esos niveles de dopamina? También, chicos, por eso es importante también ver a qué niveles de dopamina o a qué niveles de excreción de dopamina se ha encontrado el individuo.
aquí hay un ejemplo que me gusta mucho comentar con mis pacientes. Imagínense un niño chiquito, un bebé, me acuerdo mucho de mi hija, que le dábamos de comer primero cuando estaba chiquitita, le dábamos la papaya, le dábamos papaya o le dábamos estos de Gerber, de papaya o de manzana o de plátano. Y yo me acuerdo que se ponía bien feliz, ¿no? Se movía un chorro porque le gustaba mucho la frutita, ¿no? El sabor dulce que tenía esos Gerber. Para ella en ese momento era lo máximo que podía ella sentir de sabor, de sabor dulce, ¿no? No había más en esta vida. Un día se nos ocurre presentarle los sundaes de chocolate de McDonald's. Entonces, se presentó su cerebro frente a niveles de dopamina súper altísimos. ¿Qué pasó la próxima vez que intenté darle una papaya, una frutita o algo? Pues dijo, pues esto ya no sabía nada, esto ya no está dulce, esto ya no tiene ninguna razón de ser. O sea, yo quiero que me des el sundae de chocolate nuevamente. Entonces, así pasa con nuestro cerebro, chicos. Nuestros niveles de placer están determinados también por el tipo de situaciones y también el tipo de dopamina que nosotros vamos metiendo. ¿Qué es lo que pasa? O ahorita el gran problema que tenemos es con los pacientes cuando ellos están a lo mejor acostumbrados a consumir dopamina a través de una sustancia como por ejemplo el cigarro, el alcohol o el cannabis. La dulce es muy fruta, sí hay fruta dulce. No, pero las verduras no, por eso no me gusta. Bueno, está bien. Está bien. Y entonces, de repente, ahorita no sé si conocen ustedes, pero el cristal, muchos de estos pacientes saltan de estas sustancias al cristal, porque el cristal es como esta diferenciación. El cerebro estaba realmente comiendo platanito, pero cuando le presentaste el cristal y el paciente cambia al consumo de las drogas o de las sustancias como lo que es el cristal, ya le presentaste el sundae de chocolate. Entonces ya por eso el paciente se hace tan adicto a estas sustancias. Esto lo vamos a ver con más calma, chicos, cuando veamos lo que es la parte de consumo de drogas y sustancias, pero hay que entender que todas estas partes cerebrales, con lo que es la parte de la búsqueda, la anedonia, la búsqueda del placer, está afectada tanto de una forma en el paciente con problemas de consumo de drogas y está afectada desde otro nivel en el paciente que tiene un problema de un cuadro depresivo. Pasó con la pasta, no con el sol. Con la pasta, esa es la que